Cuando estaba en mi tercer año estudiando la carrera de psicología, recuerdo una materia que particularmente me generó una respuesta chistosa en el sentir personal y en el sentir de los alumnos. Cuando uno escoge su carrera, normalmente se divide en tres áreas específicas las carreras: las áreas físico-matemáticas, las económico-administrativas y las materias de humanidades. Las materias de humanidades, como quien dicen, a los que no nos entra la matemática ni con calzador, tenemos que irnos al área de humanidades. Entonces decimos, bueno, los que de plano sobornamos a un profesor para pasar segundo de primaria en matemáticas, teníamos que escoger áreas de humanidades. Bueno, muchos de los que estaban en la carrera resulta que escogieron humanidades porque dicen no quiero saber nada con matemáticas, ¿no? Y entonces llegan a la carrera de psicología y hay una materia que se llama psicometría. Y básicamente lo que tienes que hacer son matemáticas. Y no solo matemáticas, sino establecer y aplicar una serie de fórmulas bien raras y bien complejas de explicar, de manera tal que después de hacer toda la materia en el examen final, llegamos al examen final y ya íbamos a hacer nuestra prueba, y en ese momento la maestra, entendiendo perfectamente de lo que se trataba, nos entrega una cosa como esta, como un formulario. Y nosotros sentimos que eso era la salvación del cielo, ¿no? Porque el formulario nos daba la respuesta, o por lo menos nos enseñaba cómo poder hacer las operaciones que teníamos que contestar. El integral, ¿no? Ya. Y entonces, muchos de nosotros, gracias a esta hojita, pasamos la materia de psicometría, porque si me dices cómo se tenía que hacer todo esto, la verdad es que no entendíamos mucho. Tal vez no podríamos recordar todo, pero sí podíamos aplicar lo que escuchamos. Muchos de nosotros nos sentimos cómodos con los formularios, al grado tal que tratamos de aplicar esta misma idea en todos los conceptos. Ni siquiera me interesa entender la fórmula, no me interesa entender por qué es la derivada. ¿Cómo le dijiste? La integral, no. Me interesa el resultado, punto, ¿no? Solo quiero aplicar el punto y resolver mi problema. En una ocasión estaba en un equipo de planeación en una convención de líderes, y entonces decíamos, bueno, ¿cómo le nombramos a los talleres? Y entonces decía, bueno, no vamos a nombrar el taller como sea, solamente un detalle: todo taller tiene que contestar a un cómo. Y entonces los talleres eran cómo desarrollar liderazgo, cómo trabajar con grupos pequeños, cómo trabajar un evento nuevo, cómo manejar la disciplina. Era un cómo, una fórmula que resolviera una problemática, ¿sí? Y así somos en muchos conceptos, al grado tal que los libros cristianos que más vendemos tienen esta idea. Cómo conseguir un empleo, cómo crecer, cómo desarrollarte, cómo mejorar la comunicación, cómo mejorar el liderazgo, cómo desarrollar una vida espiritual. Así son estos materiales. Y no estoy diciendo que sean malos, son excelentes materiales muchos de ellos. Algunos de ellos son el resultado de estudios de años, y no solo de estudios, sino de aplicaciones en diferentes contextos. No estoy diciendo que sean malos, lo que estoy diciendo es que nos gusta trabajar en medio de un entorno donde la fórmula es mucho más fácil cuando se aplica. Muchas personas acuden a pedir consejo cuando buscan, y realmente lo que están diciendo es: dime qué quieres, qué tengo que hacer. Y cuando uno le dice, es que no te voy a decir qué hacer, te voy a mostrar las diferentes opciones y te voy a ayudar a ver pros y contras de las opciones, pero no te voy a decir qué hacer, se sienten incómodos porque lo que quieren es que alguien les diga qué hacer. La fórmula. Cualquier cosa que no pueda ser descrita desde esta perspectiva de fórmulas normalmente nos llega a generar incomodidad a algunos, porque es mucho más fácil el formulario. Mis hermanos, estamos viendo durante el tiempo del verano un tema que carece de formularios, carece de fórmulas, carece de esa forma de paso 1, 2 y 3 para resolver el asunto. No es que ustedes le van a escuchar de mí los 3 pasos para lograr una vida espiritual, porque no es el propósito.
Lo que queremos compartir a lo largo de este tiempo son principios. Y como decíamos hace algunas semanas, no son el fin en sí mismo, no es la vida espiritual, es un medio para conseguir vivir una vida espiritual. Muchos de nosotros estamos o entramos en esta dinámica, y cuando este tipo de cosas no responden a un cómo debo de hacerlo, nos sentimos como que hasta cierto punto abandonados. Lo que quiero pedirle es, permita que Dios le hable y emita una conclusión hasta el final. Escuche, abra su entendimiento, lea el material que estoy poniendo a sus disposiciones. Y por supuesto, como he dicho en otros temas, es un libro de un hombre, no la Biblia. Por lo tanto, es cuestionable, puede ser que hay cosas con las cuales no congeniemos, pero en la bendición de poder buscar al Señor en medio de todo esto, sin duda encontraremos algo pertinente para cada uno de nosotros. Así que entramos hoy a la primera disciplina. La primera disciplina. Algunos de ustedes, no sé, tal vez ya leyeron este capítulo y tiene que ver con la meditación. La meditación. En cierto sentido, la meditación es una de las disciplinas más mal entendidas en la actualidad. La invasión de diferentes entornos o corrientes, como el humanista, el psicológico o de culturas orientales, ha hecho que se vea la meditación como algo hasta místico y ajeno a la escritura, ¿sí? Pero cuando nosotros decimos meditación, pensamos en meditación trascendental, yoga, misticismo, el zen, el análisis mental, la búsqueda interior y este tipo de cosas, ¿sí? En cierta manera, algunas de estas cosas proponen la meditación, pero no son la meditación. La meditación es mucho más que eso, y vamos a hablar un poquito más de esto. No estoy diciendo que estas cosas sean del demonio y cualquiera que practique esto está perdido. Lo que estoy diciendo es que estas cosas pudieran usar la meditación, ¿sí? El peligro está cuando nosotros generalizamos los conceptos. ¿Cómo es generalizar? Decir, ¿todo es bueno o todo es malo? Cuando generalizamos caemos en un error, porque no debemos de hacerlo así. En el mejor de los casos creo que tenemos que analizar las prácticas y evaluarlas cada una de ellos, y a partir de ahí decir es viable o no es viable. Una parte importante a considerar cuando hablamos de esto, lo asociamos con una pérdida de la conciencia, es decir, una persona que medita pierde su conciencia, vacía su mente o sale de la realidad, ¿no? Hasta el punto tal de decir, bueno, esta realidad me libera o me saca de lo que estoy viviendo en el aquí y en el ahora, ¿sí? Ahora, muchas de estas disciplinas antes mencionadas promueven o incitan este tipo de cosas, le llaman desprendimiento o vaciamiento, es decir, dejar la mente en blanco, y puede ser a través de ejercicios, mantras. Las mantras son como repeticiones, ¿sí? Continuamente, u otras prácticas, ¿no? Ejercicios, cosas así, ¿sí? Pero la meditación bíblica es algo completamente diferente a esto. La meditación bíblica no radica en vaciarse, radica en llenarse. Si usted tiene su Biblia, ábrala en Lucas 11:24. Lucas 11:24. El Señor Jesús está hablando de su ministerio, y después de eso viene una persona que tiene un espíritu que le prohibía o le inhibía la capacidad de hablar. Le decía que era un espíritu mudo, ¿no? De manera tal que después de eso, el Señor, después de liberarle, utiliza esta enseñanza del hombre que tenía el espíritu mudo para ilustrar una enseñanza importante para nosotros. Lucas 11:24 dice así: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallando, dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma a otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Este pasaje nos deja 2 enseñanzas importantes. Primero, que tocante a que la verdadera protección espiritual es cuando mora el Espíritu de Dios en nosotros.
La verdadera protección espiritual es cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, vive dentro de nosotros. Cuando uno no tiene el Espíritu de Dios, está expenso a ser controlado por cualquier otro espíritu. Pero cuando el Espíritu Santo vive en uno, el Espíritu Santo no permite, no deja que sea controlado por otros espíritus. Y la segunda enseñanza es que sin el Espíritu de Dios, cualquier otra cosa que nosotros probemos, pudiera ponernos en área vulnerable. ¿A qué me refiero? Muchos de nosotros, cuando hablamos de esta llenura del Espíritu Santo, pensamos que es una situación mística. Y no tiene más que ver que la conciencia del Evangelio mismo presentado de la forma más sencilla. Uno es pecador, uno entiende su realidad espiritual, uno acepta a Jesucristo para salvarse de sus pecados. Y dice la Escritura que después de esto el Espíritu Santo viene a morar con nosotros. Así lo enseña Efesios capítulo 1. Dice, habiendo escuchado el Evangelio de verdad, ¿sí?, y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esta realidad da la oportunidad para que nosotros no seamos controlados por ello. ¿A qué nos referimos de meditación cuando hablamos con respecto a la Escritura? Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, en Génesis 24, no los busquen, solo los voy a mencionar. Isaac dice que salió a meditar al campo y es el momento donde encuentra él a Rebeca. Él estaba caminando en el campo y estaba meditando. En Génesis 37, Jacob, es decir, Israel, meditaba acerca de los sueños que escuchaba de José, de su hijo. Él decía, bueno, ¿qué significan todos estos sueños? Y a través de esto, él meditaba al respecto, pensaba en esto. En Josué 1:8 dice la Escritura que no se apartará de nuestra boca el libro de la ley, sino que meditaremos en él, ¿cuánto? De día y de noche. El Salmo 1:2 dice que bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores es sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Y así puedo seguir hablando. El Salmo 4 hay una exhortación a meditar antes de dormir. El Salmo 119 dice el salmista que sobre la ley de Dios, sus obras y su justicia meditemos constantemente. En Ageo 1:5 el Señor reta al pueblo de Israel a decir, mediten tocante a sus conductas y a sus caminos y vean si estos son de Dios. Lucas capítulo 2, cuando María tiene este encuentro con el ángel, dice que ella meditaba acerca de los acontecimientos que estaba viviendo. Podemos encontrar con esto, solo usé algunos de los ejemplos donde la Escritura habla de la meditación como una parte importante de un hijo de Dios. Para muchos de nosotros puede ser que la meditación es algo difícil, pensar que de repente como que eso que no puede traer un beneficio o una experiencia directa puede resultar como algo que generamos como, híjole, ¿para qué lo hago? Pudiera ser hasta vista como un desperdicio de tiempo. Por el contrario, tenemos que ver que si nosotros somos capaces de vencer esta inercia y podemos percibir esta situación de entrar en una sintonía espiritual, podemos quedarnos quietos para escuchar y oír la voz de Dios. Algunas iglesias le llamaron a esto el ocio santo. El ocio santo. Uno de mis consejeros de la ciudad de Puebla, cuando le llegabas a pedir un consejo, decía, te voy a dar un primer consejo. Y yo, tú atento, así listo con la libretita, fórmulas, yo quiero la fórmula adecuada. Me dice, primer paso, no des ningún paso. Y yo, ¿de qué se trata? Sí, quédate quieto. Quédate quieto y escucha al Señor. Ve claramente qué es lo que Él te está mostrando y hasta después de que tú hayas escuchado la voz de Dios, entonces es el momento de actuar, no antes. Tenemos que reconocer que esto es contra la naturaleza de muchos de nosotros. No nos gusta estar solos, no nos gustan los silencios, no nos llega a sentir incómodo. De hecho, dígame si no, llega usted a su casa, está solo, inmediatamente préndete la tele, ponte música, haz algo, porque el silencio nos genera incomodidad. ¿Sí?
Los jóvenes van en la calle, les cuesta trabajo ir, entonces se pone la música porque los silencios son incómodos, porque los silencios dan espacio para empezar a pensar, y cuando empezamos a pensar empiezan a revelarse cosas que en ocasiones no nos generan comodidad. Y entonces bloqueamos el asunto del pensar y es más fácil andar en la tonadita, en la música, en ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque esto nos libera de esta situación. Para hablar de la meditación tenemos que entender que es una disciplina que tiene que ser aprendida, sobre todo cuando hemos hecho todo lo posible para ir en la dirección opuesta. Rohrbach dice lo siguiente: la mejor preparación general para tener buen éxito en la meditación es la convicción personal de su importancia y una firme determinación de preservar en su práctica. ¿Perdón? Perseverar. ¿Y qué dije? Preservar. Gracias. Perseverar. Qué bueno que están atentos. Algunos podrían decir, bueno, yo ya lo hice, ya lo intenté y no funcionó. Y creo que ya hemos escuchado antes esto, ¿no? Lo hice una vez y no funcionó. Y dice Richard Foster al respecto: por lo menos debiéramos de tener la sinceridad de perseverar en este trabajo hasta el mismo punto en que lo haríamos en cualquier campo de la ciencia. El hecho de que muchísimos estén dispuestos a hacer eso no traiciona su inteligencia, sino su prejuicio. Yo le pregunto a usted, ¿cuántas veces o cuántos intentos necesitó esta persona que logró hacer que un foco prendiera? ¿Cómo se llama? ¿Alva Edison? Tomás Alva Edison. ¿Cuántas veces intentó hacer que ese experimento funcionara? Algunos escritos dicen que más de 3,000 formas, y decía, sé y conozco más de 3,000 formas en las cuales no se prende un foco. En una ocasión me invitaron a compartir acerca del ministerio juvenil en otra iglesia y querían que nosotros les diéramos nuevamente la fórmula, ¿no? La fórmula de cómo trabaja un ministerio. Y lo primero que les dije, les puedo platicar de muchas formas de cómo no se hace un ministerio. Les puedo platicar de cuántos errores hemos cometido y cuántas cosas no funcionaron. Y que es altamente probable que algunas de ellas, cuando se las platique, a ustedes sí les funcione. Tenemos que intentarlo. ¿Cuánto se requirió para descubrir la penicilina o el internet? No se dieron por vencido el primer intento. Entonces, vamos más adelante. Vamos más adelante. Y por ello, Él nos ofrece algunas cosas o unas referencias que nos pudieran ayudar. Primero, que nosotros destinemos un tiempo, ¿sí? Si bien es cierto, Dios está en todo tiempo y en todo lugar, apartar un tiempo específico designa la relevancia o la importancia para nosotros. No es un elemento secundario en nuestra vida, sino una prioridad. No pretendamos tener tiempo que inicie en 2 o 3 días enteros, ¿no? Dediquemos unos pocos minutos y esa hambre de la experiencia nos puede ayudar a ir hacia un nivel mayor. Cuando yo digo, es que tuve mucho trabajo, mucha tarea o muchas actividades, realmente lo que estoy diciendo es que Dios no es una prioridad. Y tal vez a algunos de nosotros nos genere incomodidad decir eso, pero en el fondo esa es una realidad. Porque aquello que no es primero acaba por ser delegado, por aquello que sí es prioritario. Entonces, si para nosotros el pasar tiempo con Dios es una prioridad, entonces nosotros tendremos un tiempo en la agenda, en nuestra dinámica, para dedicarlo al Señor. Segunda referencia hace como un lugar específico. A algunos les gustan mucho los lugares interiores, les gusta esos aposentos privados. Recuerdan aquellos que vieron la película Cuarto de Guerra, el closet de la oración, y a algunos les gustan esas cosas. Particularmente yo no soy así, a mí me gustan lugares abiertos. Tal vez la oxigenación o el lugar abierto me da algunas ventajas que el lugar cerrado no ofrece, ¿sí? Yo no sé cuál es el lugar que le funcione mejor a usted, pero dedique un lugar para hacerlo. Este lugar puede ser útil para usted para esos momentos. Esos lugares pueden cobrar un significado especial para usted, ¿sí?
Si usted dice, pues voy orando mientras voy manejando y mientras mando un texto y mientras escucho el radio, yo le diría, no se engañe. No se engañe. Deje eso para las mujeres cocinando, planchando, atendiendo a los niños y haciendo 16 cosas más. Dedique ese tiempo específico para el Señor. ¿Sí? Algunos hablan de posiciones específicas. No, es que hincado es la mejor posición. Para los que tenemos problemas de rodillas por algunas razones raras de sobrepeso, estar hincado después de 3 minutos deja de ser una opción, porque nos duelen las rodillas. Entonces estoy pensando en el dolor de mi rodilla y no en lo que quiero orar, ¿no? Algunos dicen, no, es que acostado boca abajo. Y dicen, bueno, el mejor tiempo es acostado boca abajo. Si yo me acuesto boca abajo, mis hermanos me duermo. Mi esposa me está platicando el día y yo estoy acostado en la cama y de repente me dice, y me da mucho coraje cuando te estoy platicando y te duermes. Entonces mejor me siento, porque si me acuesto yo sé lo que va a pasar. Y algunos pueden tener posiciones especiales, algunos no. Use una posición a la luz de lo que mejor le resulte a usted. El libro, por ejemplo, dice, la mejor posición que yo he encontrado es estando sentado. Porque ni estoy en una posición completamente descansada, pero sí en una posición que no me va a distraer en un tiempo. Bueno, usted use la mejor posición en ese sentido. ¿Y qué pudiéramos usar para meditar? ¿Qué pudiéramos usar para meditar? Bueno, básicamente cualquier cosa. Básicamente cualquier cosa, ¿sí? Pero vamos poniendo algunas ideas, ¿sí? Pueden empezar ustedes por algunas de las siguientes cosas, ¿no? Por ejemplo, ponernos a cuentas con el Señor, ¿sí? Ponernos a cuentas con el Señor no significa, bueno, tú sabes mis pecados, perdóname por ellos, nos vemos. No, sea específico. Señor, yo quiero poner en tus manos la relación con este compañero de trabajo que como me purga y me enoja, me hizo sacar de mis casillas, me enojé contra él, pequé contra ti, porque le falté al respeto de esta manera específica, hice esto y después no me arrepentí y es más, tengo ganas de volverlo a hacer. Eso es más específico, ¿verdad? Eso es una relación genuina con el Señor, diciendo exactamente lo que está pasando por nuestra mente, pero sobre todo por nuestro corazón. ¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos? ¿Sí? Y en ese sentido podemos hablar concreto. Podríamos decirlo, si lo enfocamos desde la perspectiva de comunicación, el primero es hechos, el segundo es pensamientos y el tercero es sentimientos. El mismo evento que ha producido en las diferentes situaciones, ¿sí? Esto es el evento, me siento mal por esto, porque sé que no debí de haber caído específicamente en ese juego. Ok, ya tienes una referencia concreta, ¿sí? Y después puedes explicarle a Dios cómo te sientes, y después de eso pasa un tiempo de entrega o renuncia, las plantas con Dios. ¿Qué vas a hacer para que no vuelva a suceder? ¿Qué va a cambiar? ¿Qué va a suceder diferente? ¿De qué manera te vas a preparar para que esa situación sea diferente la próxima vez? Si tú no te preparas para que esa situación sea diferente la próxima vez, es altamente probable que el resultado va a ser el mismo, pero corregido y aumentado. El Señor puede ayudarnos en esa área específica. Puse un ejemplo, hermanos, pero por favor, no tomen eso como la enseñanza, es el ejemplo. Aplique usted esto en el contexto específico de su lucha diaria. Yo no sé dónde está su lucha diaria, yo no sé cuáles son las complicaciones con las que está pasando, pero usted sí lo sabe, y ¿sabe qué? También lo sabe Dios. Así que trate con eso. Está batallando con perdón, está batallando
con envidia, está batallando con restauración, está batallando con propósito ministerial, está batallando con relaciones interpersonales, está batallando con el manejo de su lengua. ¿Con qué está batallando? Bueno, tome este tiempo y hable directamente con Dios. Y después de todo esto, espere a que el Señor hable a su vida. Y déjenme decirlo de esta manera, platicaba con Julio en su momento, pudiera sonar que le estoy diciendo algo que tuviera la tendencia de llevarlo a una experiencia mística, y es todo lo contrario a eso. No es una experiencia mística. Lo que estoy tratando de decir, deje que Dios le hable a usted. Y si usted tiene el Espíritu Santo y usted tiene esa búsqueda directa al Señor con todo su corazón, sin duda el Señor le va a contestar. Y en el momento en que usted escucha al Señor, y dije, híjole, sí la regué, pero es que no le ponga peros. Cualquier pero es una justificación. Déjese ministrar con Dios. Y entonces escuche a Dios. Y cuando el Señor le diga qué hacer, entonces usted ya decide qué hacer. Si usted entrega, usted puede ir en esa línea. Si después de este tiempo no se siente convencido de lo que ha escuchado, de lo que Dios le ha mostrado, bueno, es un buen tiempo para poder ir a otras personas y buscar esa retroalimentación necesaria. Oye, está pasando esto, y necesito ver tu punto de vista al respecto. ¿Qué piensas acerca de esto? Porque yo francamente no tengo ganas de hacerlo. Qué bueno que sea honesto con la persona. Y entonces déjese ministrar. ¿En dónde? Aquí en los testimonios el domingo es un buen... No. No, busque a alguien de su confianza. Alguien íntimo, alguien con quien pueda compartir estas experiencias y comparten esto. Posiblemente puede buscar en la Escritura si lo que usted está poniendo como referencia es la referencia de usted o es la referencia del Señor. Muchos de nosotros vivimos con toda la influencia de la cultura de nuestra educación. Es decir, mi papá así lo hizo y por lo tanto tiene que ser así. Es que yo así aprendí y por lo tanto así ha de ser. He hablado muchas veces, en muchas ocasiones, acerca del peligro del pragmatismo. Es decir, que la experiencia personal llegue a ser más por encima de la autoridad bíblica. Usted busque honestamente si lo que está diciendo, si lo que está proponiendo es verdaderamente del Señor o es solamente una práctica que ha aprendido y que ha pasado de generación en generación. Algunas cosas más. Usted puede pasar un tiempo agradeciendo al Señor, donde Él puede, donde usted entrega realmente esa situación al Señor, tiene un tiempo de empatía con el Señor y confirma todo lo que tiene que hacer al respecto. Algunas referencias. Ay, es que yo no sé, entro y no sé ni en qué pensar, y bueno, aquí tengo algunas sugerencias para usted. No son mías, son las que leímos en el capítulo de esta semana, ¿sí? Lectura de notables que hablen acerca de la disciplina espiritual. Yo le puedo recomendar algunos, si usted no tiene dónde. Lecturas de algunos libros pueden ser importantes, ¿sí? Situaciones de su entorno actual que de alguna manera, sea social, personal o familiar, le generen a usted el interés por analizar este concepto. Pongamos este ejemplo, el asunto de la familia tiene que comer junta. ¿Por qué sí o por qué no? Analicémoslo. ¿Qué queremos lograr de esa práctica? ¿Por qué lo queremos hacer? ¿Por qué queremos celulares o no queremos celulares? ¿Por qué la tele tiene que estar apagada durante ese tiempo? ¿Qué queremos ganar? ¿Qué vamos a hacer a través de ello? Estoy poniéndole un tema completamente trivial. Lo que estoy tratando de ustedes es que usted, a partir de eso, piense cuál sería el sentir de Dios a la luz de eso. ¿Sí? Reflexiones de diferentes tipos. Desde cosas tan triviales como series, películas, cosas así, hasta meditaciones de la misma palabra de Dios, o estudios o perspectivas acerca de material de lectura, ¿sí?
algún pasaje de la Biblia que usted haya leído y que le haya impactado y que no lo haya entendido, ¿sí? Poder entender qué es lo que Dios está haciendo a través de la justicia y de su poder, ¿sí? Porque a veces la injusticia nos llega a robar la paz en muchas situaciones y pensamos que Dios está dormido o está ajeno a lo que está sucediendo en este mundo. Entro a esta parte con mucho cuidado. Los sueños mismos, dice el autor, pueden ser una referencia, pero por favor, no se vaya a la dinámica de los sueños, como es el libro de la interpretación de los sueños, y si tú soñaste esto, significa esto. Eso no es lo que estoy recomendando, ni estoy diciendo que sea esto. Básicamente el asunto es esto, basado en el Salmo 4:8, dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado, ¿sí? Y lo que está diciendo el salmista, en pocas palabras, déjenme ponérselo en términos abstractos: cuando tú estás consciente, estás pensando en algo que tu misma mente está provocando, es tu conciencia. Cuando tú pasas a la inconsciencia, tu inconsciencia no tiene ese control, pero echa mano de la información de tu consciente. Entonces, tu inconsciencia, en cierta manera, es alimentado a través de tu conciencia. Si tú viviste peleado todo el día, discutiste con personas, llegaste con la agitación a tu casa, sientes ese nudo en la garganta, en el estómago que ni puedes comer, de una vez te aviso lo que va a pasar en tu inconsciencia. ¿Por qué? Porque si en paz me acostaré y así mismo dormiré, enojado me acostaré y así mismo dormiré, amargado me acostaré y así mismo dormiré. Evalúe usted su conciencia a la luz de la inconsciencia. Y usted se levanta en la mañana, algunos ni atención le ponemos a los sueños, otros recuerdan hasta los detalles. No estoy diciendo que usted se quede en los sueños, lo que le estoy diciendo es que identifique los patrones de sus sueños y a lo mejor ahí le revela el Señor en dónde está su corazón. Si estoy siendo claro, estoy confundiendo. Si usted lleva una semana, unos meses orando constantemente por un bebé, bueno, piense en dónde está la aplicación de eso. Posiblemente en una maternidad, posiblemente en un familiar que usted ve, posiblemente siente carga por alguien, así de claro y de sencillo. No trate de encontrar el significado místico, úselo en línea directa, ¿no? Y hay una línea donde el autor dice que demos espacio también a la imaginación donde el Señor nos muestre en cierta manera ciertas cosas. Algunas veces yo he hecho este ejercicio con la iglesia, ¿no? Y en los juntas de liderazgo les digo: hermanos, ¿qué quisiéramos ver de Dios en 5 o en 10 años en esta iglesia? Honestamente, ¿ustedes quisieran ver esta iglesia como está hoy en 5 años? ¿La quisieran ver igual en 10 años? ¿Qué tendríamos que hacer para que esa realidad que deseamos, pudiera ser una práctica, algo que nosotros veamos como un hecho en 10 años, en 5 años? ¿Qué tendría que suceder? A eso nos referimos cuando hablamos de esta imaginación. ¿Qué quisiera ver en su propia familia? ¿Cómo le gustaría que se llevara usted con sus hijos? ¿Cómo le gustaría ver la relación de su familia? Ok, ¿qué va a hacer para que esa realidad pueda ser cumplida? Es que quiero mejorar la comunicación con mi hijo. Ok, ¿qué va a hacer para que esa realidad pueda ser? ¿Cómo? Y el Señor puede ayudar en ese sentido. A eso me refiero cuando hablamos de la imaginación. Dice así Thomas Merton: la meditación no tiene objeto ni realidad a menos que esté firmemente arraigada en la vida. No se trata de meternos a pensar en cosas que ni siquiera sabemos que van a suceder. Ni siquiera tenemos la certidumbre. No. Esta meditación es ir acompañada de cosas concretas y específicas, de cosas que quisiéramos que sucedieran o que no sucedieran. La meditación tiene que estar ligada a la realidad de nuestro mundo y a la realidad espiritual. En esencia, la meditación es la capacidad de pensar
y considerar un asunto con atención, con detenimiento. Podemos estudiarlo, tratar de comprenderlo bien, formar una opinión acerca de ello y eventualmente tomar decisiones. En nuestro caso, esa postura asumimos que tiene que ser una congruencia con el consejo de Dios. ¿No le entusiasma este tipo de intimidad con Dios? Porque nuevamente, si lo genero hacia ustedes como algo por hacer, entonces fracasé como vendedor. Porque no es algo por hacer, es algo por disfrutar. Ligada directamente a la meditación está la oración. La oración. Mucho podemos hablar acerca de la oración. Libros enteros se han escrito al respecto. Muchas predicaciones hemos usado aquí para hablar acerca de la oración. Lo que podemos entender acerca de la oración es que muchas de las personas que tuvieron una relación profunda y genuina con Dios tenían una vida de oración plena. Hay conceptos que hemos escuchado de la oración de las cuales no me es razón ni propósito el día de hoy enfatizar, solo los menciono para que los recuerden. Por ejemplo, hemos predicado acerca de la importancia del Padre Nuestro como una enseñanza de Dios a los apóstoles de la forma en la cual deberíamos de orar. ¿Sí? A través de la misma enseñanza, el Señor Jesús enseña a sus apóstoles principios básicos de la oración, donde hay elementos como una relación genuina con Dios, y cuando hablamos de una relación genuina con Dios, ponemos en su lugar a Dios y en nuestro lugar a nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, cielo, Dios eterno, tierra, mundano, temporal. Ok, y hay una relación clara y directa de con quién estamos tratando. ¿Sí? Cuando decimos, tu voluntad sea hecha así en el cielo como en la tierra, estamos diciendo, Señor, estoy dispuesto a sujetarme a tu consejo. Y si yo no estoy dispuesto a sujetarme al consejo de Dios, ¿qué razón de ser tiene nuestra fe? No tendría razón de ser. Y cuando decimos venga tu reino, es que estamos tratando de sujetarnos a lo que es el plan de Dios, no mi plan. Y así podríamos seguir en este sentido. La oración no es una forma de convencer a Dios. En el mejor de los casos es una forma de someternos a Dios. De manera tal pedimos por aquellas cosas que son necesarias. Por eso decimos el pan nuestro de cada día. Necesarias. Piense usted cuántas de nuestras peticiones no tendrían razón de ser si solo nos enfocáramos en pedir lo necesario. Porque yo estoy orando por el nuevo carro. La pregunta es, ¿necesario? Y también le decimos a Dios que queremos responderle a Él, ¿sí? Y de esta manera decimos, Señor, quiero darte la forma adecuada de lo que esperarías de un hijo tuyo, ¿sí? De manera tal que, así como dice el perdón y las deudas, como yo he sido perdonado, como yo he sido librado de deudas, de esta manera quiero responder a mis semejantes. Y termina con una adoración. Bueno, aquí tenemos un patrón de oración. Aquí tenemos otro patrón de oración. Este lo enseñamos de alguna manera en Daniel 6, cuando predicamos acerca de esto. Y decimos que toda oración debe de tener estos elementos: confesión, adoración, intercesión, súplica y agradecimiento. Y explicábamos cada uno de estos conceptos, ¿no? Algunos no utilizan esto, utilizan solamente 4 puntos, donde quitan la intercesión y le llamábamos, es la oración de casa, ¿no? Confesión, adoración, súplica y agradecimiento, ¿no? Nuevamente, son formatos, ¿sí? Son formatos para orar. También hemos escuchado las referencias que tendríamos que usar para orar, ¿no? De acuerdo a la voluntad de Dios, según 1 de Juan 5, apenas predicamos acerca de este pasaje hace algunas semanas, ¿sí? Hemos predicado acerca de Filipenses, donde dice, nuestras oraciones sean conocidas delante de Dios, con toda oración de ruego, con acción de gracias.
Y también dice, también hemos estudiado el libro de Santiago, donde habla de que nosotros, él lo enfoca de manera negativa, dice pedid y no recibir porque pedís mal, pedís para gastar en tus deleites, ¿no? Siendo la analogía en el sentido positivo, diríamos entonces, pidamos de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a nuestra voluntad. Estos elementos ya los hemos hablado en otros temas. Quiero enfatizar la oración de esta manera, ¿sí? Esto que voy a mencionar, quiero dejarlo como la aportación principal de este tiempo. En la oración real, comenzamos cada uno de nosotros a pensar como Dios piensa, a desear lo que Dios desea, a amar lo que Dios ama. Y este es un anhelo que progresivamente cada uno de nosotros podamos ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Imagine esta escena, que llega a ser tal mi intimidad con el proyecto divino, con la persona de Jesucristo, que mi vida pasa a segundo término. Repito esto, mi vida personal, mis proyectos personales, mi propia familia pasa a segundo término, porque yo ya no soy la parte principal, sino el proyecto de Dios. Y cuando esto llega a ser una realidad, entonces sé lo que tengo que pedir al respecto, de acuerdo a su voluntad. Sé lo que puede dar mayor bendición, lo que le dará más honra al Señor. Sé que es lo mejor. Y no sé usted, yo anhelo este tipo de intimidad. Dejar de estar inventando y equivocando, sino saberme guiado por mi Señor en cada aspecto de vida. Esto es lo que vivían los apóstoles. No preguntaban, Señor, si es tu voluntad, decían, en el nombre del Señor. Y los milagros sucedían, las cadenas eran rotas, los enfermos eran sanados. Y quiero ser bien claro, hermanos, no estoy hablando de un ministerio de sanidad o de profecía. Estoy hablando de intimidad con el Señor. No estoy hablando de esos devocionales donde nosotros le estamos diciendo a Dios todo lo que queremos que haga. Estoy hablando de esos momentos donde realmente con nuestras manos abiertas llegamos delante del Señor para que Él nos diga qué quiere que hagamos nosotros. Piense de esta manera, ¿qué es más importante? ¿Lo que yo tengo que decirle a Dios o lo que Él quiere decirme? Algunas sugerencias prácticas que pudiéramos usar. Primero, ¿sí? Esto no puede ser posible a menos que haya una genuina comunión con Dios. Y esta comunión tiene que ver en dos sentidos. Primero, para saber cuál es su voluntad en aspectos específicos, y esa intimidad es sabernos en la sintonía adecuada. Para ello es importante de orar, meditar. Si yo no he meditado suficiente tocante al tema, ¿cómo es que estoy pidiendo a Dios? En otro sentido, esa comunión tiene que estar también con la razón por la cual oramos, porque en ocasiones no tenemos idea de lo que está sucediendo, ¿sí? No entendemos los propósitos que hay detrás. Ejemplo, llegamos y pedimos por la sanidad de alguien y no sabemos los propósitos de la enfermedad. No sabemos los propósitos de la pérdida de empleo, de la situación espiritual, pero ya estamos pidiendo. Tengamos cuidado, hermanos, y aquí el asunto tiene que ver con entender un poquito qué es lo que Dios está haciendo. Segundo, tenemos que entender que es un proceso de continuo y permanente aprendizaje. Nos libera de esta dinámica del pragmatismo. El pragmatismo es respuestas automáticas, de tener el control sobre lo que estamos haciendo. Básicamente, el entrar en esta relación con Dios, lo que te estoy diciendo es que te invito a que pierdas el control y que se lo cedamos al Señor. Y cada uno de nosotros podemos crecer en esto y avanzar en esto. Una dinámica continua de aprendizaje. Tercero, esta oración puede ir cambiando conforme pasa el tiempo, de acuerdo al discernimiento que Dios nos va revelando
paulatinamente. Puede ser que hemos cambiado esta oración a Dios cuando Dios nos muestra una pequeña parte de lo que está sucediendo. Oramos a Dios y Dios nos muestra. Bueno, esté atento a pedir a Dios de una manera diferente si Él se lo muestra así. 4. Busquemos una genuina compasión por las personas. Genuina compasión por las personas. Esto es como Jesús lo hizo. Y debo de ser bien honesto con ustedes. Me chocó fuertemente esto. ¿Por qué? Porque compartimos necesidades en los grupos de oración semana a semana, y muchas de estas necesidades, algunas son de personas que francamente ni conocemos. Son conocidos de alguien de la iglesia. Y esta es una realidad. Y lo que está diciendo este autor es: ora por aquello que tengas una profunda compasión. Cada uno de nosotros sentimos una carga específica por ciertas personas, ciertas afinidades o ciertos temas. Algunos de nosotros tendremos una carga genuina al orar por Shirley cuando ella nos platica de sus viajes y todo eso, porque tenemos una genuina compasión, no solo empatía hacia la hermana, sino también entender que ese es un ministerio como misionera, gracias Juan, ¿sí? En diferentes países proclamando una estrategia de cómo estudiar la Escritura. Y a lo mejor tenemos esa empatía y por eso oramos por ella. Pero algunos de nosotros tenemos una empatía singular por los niños desamparados y por supuesto que cuando nos dicen ranchito o cualquier otra persona desamparada, entramos al tema. Pero tal vez nosotros tenemos empatía por la enfermedad porque hemos vivido procesos de enfermedad muy duros y hemos visto las implicaciones y las problemáticas que se presentan en las familias cuando viven en el entorno de una familia enferma. Es decir, hay un enfermo pero modifica toda la dinámica familiar. Y entonces tenemos carga genuina por esas personas. Lo que estoy diciendo, hermano, ore por esas cargas genuinas. Ese es el reto para cada uno de nosotros, orar por aquello que nos produce compasión. Los ejemplos de oración que encontramos en la Biblia son de personas que estaban conectadas con ese motivo de oración, que tenían compasión por lo que oraban, que podían mantener un seguimiento, que se identificaban con dicho motivo, con dicha persona. 5. Nuestra oración también debe ir acompañada de esa imaginación en fe, es decir, pensar en esa realidad de lo que pudiera suceder, ¿sí? ¿Qué esperamos que suceda? ¿Cómo sería Dios glorificado a través de esto? Ahora, quiero ser muy específico. No estoy hablando de declarar. Las declaraciones que hemos escuchado en iglesias de otras corrientes religiosas, aún cristianas, es otro aspecto. Ellos dicen lo siguiente: yo sé que Rebeca está enferma y entonces yo declaro en el nombre de Jesús que Rebeca es sana. Y así de claro, ¿sí? Eso es, en cierta manera, de entrada de soberbia, porque estamos asumiendo que tenemos más conocimiento de lo que asumimos. Estamos diciendo que sabemos cuál es el plan de Dios y que sabemos que Dios tiene que contestar a ese plan. Muy delicado. No me refiero específicamente a eso. Cuando hablo en esa imaginación de fe, es que, Señor, yo anhelo ver a Rebeca bien, restaurada, con su hija, trabajando, realizándose. Pero yo no le estoy obligando a Dios a hacer nada. ¿Puede ver la diferencia? Mucho cuidado con esta situación porque en ocasiones no sabemos qué es lo que Dios ha dicho y nosotros ya estamos actuando en consecuencia. Y hermanos, la oración, a diferencia de la meditación, la oración sí es algo activo. Se puede hacer durante el día, no solo en un horario específico, sino también a lo largo de todo nuestro día puede ir acompañado la oración. Y mi anhelo es que usted pueda ver ahora la oración de una manera más fresca, diferente. Cuando nosotros entramos en esta dinámica de oración de tengo que orar, ya perdimos la perspectiva.
Pero si yo puedo tener una carga genuina por algo, orar por eso, pedir la dirección de Dios, investigar qué es lo que Dios quisiera que lograra, cómo, pasa tiempo con el Señor, lee su escritura, ve lo que está pasando. Y a lo mejor el Señor te contesta. Y después de eso, puedes orar con mayor autoridad, esperando la respuesta de Dios. Sé que mucho de lo que estoy comentando son cosas que pudieron salir de nuestra área de comodidad o de nuestra práctica convencional. No le pido que lo crea porque se lo estoy diciendo. Reflexione en esto, medite al respecto. Vaya a la Escritura, ¿qué le muestra la Escritura en cuanto a lo que le estoy diciendo? Y entonces así responda cuando el Señor le muestre qué hacer. Y hermanos, esto es solo el inicio de las disciplinas espirituales. Ahora usted puede alcanzarlos con la lectura. Vamos en el capítulo 3, ¿sí? Ya leímos la introducción y ya leímos meditación y oración. La próxima semana nuestro hermano Marcos hablará de dos temas muy importantes: el estudio y el ayuno. Y queremos como iglesia enseñar al respecto. Véngase preparado. Y si usted puede leer los capítulos, se viene ya con más herramientas para manejar al respecto. Y si hay dudas, hacemos un foro posterior para hablar de estos temas y aclarar todas las dudas al respecto. Porque lo que queremos como iglesia, cada uno de sus hijos espirituales crezca en esa relación íntima con Dios y establezca una relación mayor hacia nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este tiempo, por la oportunidad que tú nos estás dando acerca de consultar, de acuerdo a este temario, diferentes disciplinas en las cuales pudiéramos crecer en la intimidad contigo. No estoy hablando, Señor, de que estas disciplinas sean la forma de relacionarnos adecuadamente contigo, sino herramientas para relacionarnos contigo de una mejor forma. Ayuda a cada uno de nosotros, Padre. Guíanos, Señor, a buscar tu rostro genuinamente, con una compasión genuina, con una pasión sincera. Queremos encontrarte en medio camino, Padre, en medio de esta práctica. Libera a cada uno de nosotros de los complejos que hemos aprendido. Libera a cada uno de nosotros de aquellas cosas que, lejos de ayudar, lastiman nuestro crecimiento espiritual. Y permítenos, Señor, honestamente, genuinamente, con una mente abierta, acercarnos a ti para que tú nos hables. Te lo ruego, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Amén.